Entonces, vamos a hablar en este caso, en la clase de hoy, todo lo que es bienes públicos, bienes comunes y todo el tema lo que tiene que ver con monopolios. Con eso abarcamos prácticamente las dos clases. La próxima clase abarcamos todos los temas realmente aclarados y presentamos cuestionarios realmente. Notas. Entonces, cuando hablamos de estos bienes públicos y recursos comunes, hablamos que son los más conocidos como la propiedad común, bienes comunes, incluyendo no son bienes particulares, sino son sistemas, por ejemplo, de riego de red, de información geográfica, en este caso son productos, bienes intangibles que poseen en este caso. ¿Cuáles serían los bienes? Que habla el compañero, los parques, la luz eléctrica, el servicio de agua, son bienes públicos que realmente se constituyen en un sistema económico, que realmente están establecidos en un proceso económico que a través de lo que habla la compañera, a través de esos impuestos, adquieren o adquirimos en este caso un tipo de obligación en este proceso. Cuando hablamos de un bien público cuyo consumo es invisible, ¿cierto? Y no puede ser compartido por todos los miembros de una comunidad, sin excepción en este caso. En otras palabras, es algo que realmente es accesible para cualquier persona sin mayor restricción. Nosotros somos, en este caso, tenemos restricciones para ingresar a bibliotecas. No, señor. La biblioteca es un bien público, ¿cierto? Y la mayor biblioteca de historia que tenemos aquí en Colombia, ¿cuál es? ¿La Luis Ángel Arango? La Luis Ángel Arango, que es patrocinada y verificada por productos ¿qué? Públicos. Pero ¿quién lo patrocina realmente? ¿El Estado? ¿Que tendría que ser la alcaldía? No, en este caso es un ente público, La Seguridad Nacional. pero es realmente quien maneja toda la economía realmente. ¿Es como el Ministerio de la Cultura? ¿No tiene que ver con el patrimonio? El Banco de la República. El Banco de la sí. República. ¿Qué maneja el Estás en Banco lo de la cierto. República? ¿Quién qué? Patrocina la investigación. El Banco de la República patrocina un tipo de investigación, ya sea histórico o investigaciones realmente literarias a través de la historia. Entonces vemos que ustedes se encuentran, cuando van un pasadito, realmente van y se pueden ir por allá a Luis Ángel Arango, van a encontrar unos libros reantiguos realmente con una literatura excelente. Y el tema de restauración, sí. Un tema de restauración, ¿cierto, Lady? Que es impresionante a donde se van a encontrar. Y es un bien público. ¿Quién nos pagamos? Pues realmente pagamos un impuesto, todo el proceso de impuestos. ¿Cuáles impuestos pagamos en el tema del sistema monetario? Ya lo hablamos, el impuesto de 4 por mil, que realmente también es un tema de impuestos que ayuda en este caso a que el Banco de la República financie ese tema de investigación realmente sobre ese bien público. ¿Qué bien público más podemos encontrar? Gillian, ¿cuál es? Profe, disculpe, ¿puede repetir la pregunta? Es que no lo alcancé a escuchar. Diga. ¿Qué otros bienes públicos podemos encontrar? ¿Qué otros bienes públicos? Aparte de las bibliotecas o el profe, las universidades. Acuérdese que hay universidades que tenemos que pagar algo, ¿cierto? Y que pagamos, pero dejamos de pronto que otra persona participe de ese beneficio también. Tenemos que el SENA. El SENA, en este caso, es netamente público. Y eso no es gratuito. Pagamos nada. Y es gratuito, ¿cierto? No pagamos nada realmente. Profe, una pregunta. Ahí entre los bienes públicos, ¿entrarían los hospitales como bienes públicos? Sí, claro. Hay unos bienes Los públicos del Estado. museos. Los museos, sí. Profe, lo que es la policía, los bomberos y eso harían parte también de los bienes públicos. Sí, exactamente. Sí, pero ya vamos a ver que si son rivales o no son rivales en este proceso. De algunos depende, ¿sí? Ejemplo, las fuerzas militares, ¿sí? Es un bien público, pero en este caso
interviene porque realmente nosotros a través del impuesto le hacemos en este caso un costo, un gasto en este caso. ¿Cuáles son los costos y los gastos que tienen ellos? Ejemplo, los sistemas, digamos, de armamento, ¿cierto? Deben cambiar en este caso, digamos, el armamento se debe cambiar y todo ese proceso, y eso genera un costo. ¿Quién lo paga? En este caso, nosotros vamos a tener que pagar ese proceso. Entonces, nos genera un costo, un gasto realmente en el tipo de bienes. Que no lo vemos reflejados acá, es otra cosa, pero cuando hablaba en este caso, en estos días, en estos meses anteriores, donde hablaba que la presidencia iba a cambiar un bien público, ¿cierto? Que son la flota de transporte de ellos. ¿Sí? En ese caso, pues vemos que quien pagamos en este caso de tributo somos nosotros que estamos pagando ese tipo de impuestos. Yo hace unos días leí y pues uno no lo encontraría como bien público, sino como gasto, que es de parte de los recursos que pagamos y de los impuestos. Nosotros financiamos el IMPEC en su totalidad. Sí, claro. No se visualiza, digamos, no lo visualizamos, pero quien pagamos nosotros somos ese tipo de impuestos, ¿sí? ¿A través de qué tipo de impuestos se paga? Pues realmente a veces cuando hablamos del impuesto a la justicia, ¿cierto? A veces está certificado en este caso al impuesto del 4 por mil, que está justificado allá. En este caso es la ley de la democracia en este caso. Póngale que la entidad para la cual yo trabajo hace recaudo, es una de las que tiene recaudo estatal. El 30% del recaudo de las horas van para la IMPEC, es el que más tiene un porcentaje, ni siquiera la misma entidad tiene ese porcentaje tan alto como ellos se llevan el 30% del recaudo de impuestos en la entidad en la que yo trabajo. Vean. Entonces mire todo eso que implica en este caso, esos bienes y esos públicos de recursos en este caso. ¿Cuáles serían esos bienes privados? ¿Cuáles serían los bienes privados para ustedes? Pues los que son en nombre de un particular, ya sea una empresa o una persona natural. Exactamente. Son todos. Un estilo que por ejemplo, un Bavaria ya es privado. Sí, claro. Es particular, realmente es privado, ¿cierto? Y son negocios realmente, digamos, no interviene el Estado. Ecopetrol, ¿cómo sería? ¿Qué tipo de economía sería? Ah, es mixta. Mixta. Pública y privada. CODESA es pública y privada, si no estoy mal. Los bancos. Los bancos son totalmente privados. Los únicos públicos, ¿cuál sería? El Popular y el Banco de la República. El Banco Agrario. Banco Agrario. Perdón, Banco Agrario y Banco de la República. Banco Agrario y el Banco de la República. El Banco de la República es el ente que en este caso se funciona como banca central, ¿cierto? Aquí en Colombia. Profe, ¿y los aeropuertos, los sistemas de transporte como el mío, Transmilenio? Y Transmilenio es público-privado, ¿sí? Aparece dos, y hay inversionistas privados y hay inversionistas públicos, como en este caso la alcaldía de Bogotá, y hay, digamos, socios que participan en este caso, lo mismo que en el metro, ¿sí? Entonces, hay socios que participan, sí, señor. Entonces, vemos que participan. No son se llaman empresas industriales y comerciales del Estado, ¿cierto? Exactamente, son empresas comerciales e industriales. ¿Cuál tipo de empresas tiene más el Estado? ¿Les suena algo llamado Indumil? Sí. Claro, profe, claro. Esos son los que producen las balas, ¿cierto? Y todo el tema de las armas. Armamentos. No, eso no produce balas, se produce material bélico en ese caso. Perdón la ignorancia. Material bélico, ¿no? Exactamente, sí. Me perdono. Esos no son balas, otras cosas. Material bélico en este caso. Entonces, el tema de material de munición para las fuerzas militares, en este caso, ¿cuáles serían las fuerzas militares? Municiones, armas. La policía, el ejército, la fuerza aérea, la armada. Chaleco. Todo ese proceso realmente que se requiere y sale realmente en este caso y es totalmente público en este caso.
no tenemos que interviene. Ecopetrol sería, pues, público y Privado. privado, ¿cierto? Mixto. Es una entidad mixta en este caso. Entonces vemos que es un bien público. Es aquel cuyo consumo es invisible y que puede ser compartido con todos los miembros de la comunidad, sin excepción en este caso. Los parques, hay prioridad. ¿Sí? Digamos, usted no puede entrar, usted sí, usted no, ¿sí? Hablamos de parques, no parques, digamos, parques temáticos, ¿sí? Parques realmente donde van a encontrar, esos sí realmente no son públicos, son entes privados, donde usted paga por el ingreso. Pero en este caso, cuando son públicos, son parques que realmente son para la comunidad, ¿sí? En este caso, qué bonito fuera que realmente allá no dejaran entrar a personas que realmente hacen otro tipo de cosas que no es disfrutar el campo, sino hacer otro tipo de cosas. Entonces vemos que eso fuera muy bonito en este caso. En otras palabras, un bien es generalmente accesible a cualquier persona sin mayor restricción. Su titularidad y administración le pertenece normalmente al gobierno y a las autoridades correspondientes en este caso. Entonces vemos que quién administra en este caso digamos los parques y todo el proceso de digamos, parques, sitios temáticos como bibliotecas. En este caso son las localidades, en este caso las alcaldías pertinentes de cada sitio que manejan este caso. Señor. Profe, ¿y los estadios? Los estadios, en este caso, algunos son de carácter privado, otros son de carácter público totalmente. Entonces, en este caso, hay, digamos, hay estadios como el de Bogotá, hay inversión pública y privada. Profe, las playas. ¿Las playas de quién son? ¿Quiénes son los dueños? ¿Públicas? Pues en este caso son de cada localidad o en este caso cada sitio, digamos un municipio en el cual tengan digamos, corregimiento como tal. Entonces en este caso... Son públicas, profe. Son públicas en este caso, ¿sí? Lo único que es que quien administra, digamos, esos centros o esas playas, ¿quiénes administran en este caso? Pues en este caso son las entes, o en este caso la alcaldía, ¿sí? La alcaldía pues obviamente tiene una secretaría a cargo de ese proceso, que en este caso es todo el tema de turismo. Regula una norma. Regula una norma. En Colombia no existen las playas privadas. Yo que sepa, no. Realmente no hay un dueño como tal. Pues en la época de los años 80 y 70 sí había una privada. Y ustedes ya lo saben quién fue. Pero creo que hacia la costa sí hay ciertos lados donde están administrados por los grandes hoteles, donde están los grandes hoteles. Los hoteles. Exacto, como el Hilton. El Hilton tiene playa. Creo que esas sí son privadas y son administradas por un privado. Creo que lo que pasa es que... No, a ver, les digo, perdón, profe. Lo que pasa es que tienen derecho a la propiedad como tal hacia la playa, pero cualquier persona puede ingresar a la playa. O sea, usted puede nadar en la playa porque eso nos pertenece a nosotros. Hay un solo lugar en Colombia que es privado, que eso está en el Pacífico colombiano, en Buenaventura, que se llama Bahía Málaga, que es custodiado por el Ejército, la Infantería Marina, y esto se llama lo naval, la Fuerza Naval, que es la isla donde se refugia el presidente de la República por alguna cosa. Esa es la única privada como tal, pero pues del Estado. Pero el resto no tiene derecho a entrar a la playa. El Hotel Hilton en Cartagena tiene su playa ahí que nomás... No, pero no puede ser privada la playa. La playa no, el mar no. No, como tal, sí, pero es difícil que otras personas lleguen porque el hotel está conformado de tal manera que le queda la playa ahí atrás, donde no pueden llegar sino los que se bajen en el hotel. No, pero sí, creo que puede, sí hay, tiene derecho a pasar por ahí. Sí hay, creo que sí hay. Tocaría averiguar, pero creo que sí hay todavía. Lo que pasa no es que, digamos, sean totalmente privadas, ¿cierto? Tiene restricciones. Lo que pasa es que las alcaldías dan en concesiones sus espacios, ¿sí? Como tal.
no es que sean de ellos realmente, porque eso le pertenece así es, así como dice el profesor, a las partes, digamos, a las alcaldías y, digamos, al municipio. Digamos, las playas en este caso se la dan en concesión. ¿Para qué? Como son de carácter privado, con obviamente cierta prestigio, ¿cierto? Entonces les dan en esa concesión. ¿Para qué? Para que ellos realmente mantengan esos espacios de la mejor forma, ¿sí? Ese es el proceso realmente. Entonces, por eso es que realmente, digamos, se le dan en concesión como tal. Entonces, que hay bienes de parte del municipio, de las alcaldías, del estado en este caso, que aquí me hablan compañeros y Francisco me dice concesiones o comandato en este comodato. Entonces disfrutan, pero obviamente tienen un disfruto de, digamos, la contraprestación en este caso es el mantenimiento de esos espacios académicos en este caso, o espacios de esparcimiento y cultura. No sé, de pronto ustedes han visto, hay, digamos, como lagunas, ¿sí? La mayoría dice, bueno, la laguna es del departamento, ¿sí? ¿Y por qué realmente cobran la entrada? ¿Sí? Entonces, no es que cobren la entrada, se le da a una empresa donde la administra, la mantiene, ¿cierto? Y cobran ese, digamos, ese ingreso. No es porque, digamos, es un bien privado, sino se genera en este caso esos bienes con el fin de poder sobremantener en este caso los espacios. Las carreteras en este caso son totalmente públicas. No, esas también están con concesiones, ¿no? Pero eso es un chicharrón, profe. Se supone que son públicas, pero nos cobran para poder puede pasar, pero tienen concesiones, que son los tramos que normalmente son los que se tienen veces inconvenientes que dicen como los peajes también, ¿no? Exactamente. A ver, les cuento cómo son el proceso en ese caso de las carreteras. Cuando ustedes van a abrir un proyecto, por ejemplo, van a hacer un proyecto en este caso de la doble calzada Medellín-Bogotá, ¿cierto? Hay ciertos espacios que realmente, cierto tramo, que lo dan en concesión realmente. ¿Con quiénes lo dan realmente? Aquellas entidades terciarias donde ellos pues prácticamente invierten ese dinero o digamos dan el dinero, ¿sí? En la contraprestación de algo. Entonces, en este caso, ellos abren una concesión realmente y un consorcio, ejemplo digamos, de infraestructura, es el que realiza, en este caso, ese bien. El Estado no tiene el dinero, solo tiene el 30%, ¿sí? Ejemplo, solo tiene el 30% de lo que es el costo del proyecto en este caso. Esas empresas privadas entran a financiar ese proyecto, ¿sí? Porque el Estado no tiene todo el presupuesto realmente para realmente organizar, digamos, pavimentar un tipo de vías. Entonces, ejemplo, el Estado solo tiene el 30% en sus diferentes, digamos, fondos en este caso. Entonces le dice, señor Envías, le damos la oportunidad a usted para que sea uno de los oferentes para esta licitación y usted realmente pavimenta realmente este trayecto como tal, ¿cierto? Con un consorcio, veamos que cumplan con todos los requisitos, se le paga solo el 30% y el resto se lo da a 30 años, 40 años en concesión para que ustedes puedan recontribuir en este caso el proceso de este bien. Entonces, muchachos, en este caso, por eso es que realmente en unas concesiones aparecen ese tipo de peajes. Ese tipo de peajes no es que lo quieran imponer como impuesto, así porque sí, sino de ahí dan esos frutos para que esas compañías de lo que invirtió puedan recoger ese dinero después, ¿sí? Entonces dice, la inversión del 70% lo puedo recoger más o menos así en ese peaje con precios más o menos accesibles, ¿cierto? Al Estado, porque de acuerdo al Estado genera esa tasa tributaria en este caso para recuperar la inversión en este caso. Entonces,
Y ellos le dicen, bueno, va a ser más o menos a 30 años. En 30 años, yo sé que en 30 años puedo recuperar lo invertido en este caso. ¿Sí? Obviamente que, de acuerdo al número de vehículos que pasan, pues yo sé que de pronto lo va a recoger más rápido, ¿cierto? Pero el resto, ¿qué van a hacer? El resto es, obviamente, para beneficios de él, tienen otros beneficios y otras contraprestaciones que ellos tienen. Entonces, veamos que esas concesiones también tienen que mirar, velar por el mantenimiento. Entonces, no es que pagamos solo por pagar, digamos, y que se están enriqueciendo. Obviamente es que a veces, digamos, el Estado o estas concesiones abusan de ese tipo de confianza, como es en el caso de para la vía al llano, ¿cierto? Esa vía al llano, pues prácticamente pues no es culpa realmente del envía, sino la mala inversión que han realizado, ¿cierto? De ese tipo de proyectos que realmente han hecho tipo digamos, de infraestructuras que no vale la pena realmente porque es un terreno muy inestable, ¿cierto? Entonces, por eso es, y a veces realmente, digamos, imponen un impuesto que realmente, digamos, el tema de transporte de vehículos, cuando van a transportar mercancía ya tienen que pagar peaje subiendo y bajando nuevamente, entonces es injusto, entonces solo debería pagar un solo impuesto en este caso. Entonces, por eso en este caso, pues, vemos ese tipo de impuesto que hoy pues ese tipo de concesiones. Entonces, por eso, así es el funcionamiento de los peajes. Mucha gente, no, pero ¿por qué tantos peajes? No, es que los peajes son para eso, que el Estado no tiene la inversión completa. Entonces, se lo dan a terceros y los terceros invierten ese dinero, ¿sí? Para construir eso, pero en compensación de ellos tienen un tiempo para recuperar ese dinero, ¿sí? Obviamente que tienen las compensaciones de organizar y hacer mantenimiento de la vía, que eso cuesta realmente bastante. Entonces vemos que eso no es, digamos, hacer un reparcheo, hacer un mantenimiento de una vía no es nada económico en este caso. Entonces, ¿qué son los recursos comunes en la economía? Los recursos comunes, también conocidos como recursos de propiedad común o bienes comunes, incluyen no solo bienes materiales, sino también de sistemas, por ejemplo, un sistema de riego o de red o de informática o de complejos de áreas geográficas, geológicas que tienen en corregión e incluso de productos intangibles en este caso. Entonces vemos que a veces hay productos, en este caso, que les pertenecen al Estado, que le pertenecen que son bienes comunes, que realmente están vinculados y que realmente no se ven, no se reflejan, pero sí se pueden encontrar en este caso. Entonces, como reservas naturales, ¿cierto? Que son esas redes geográficas, ¿cierto? ¿Cuáles serían digamos, esos parques temáticos? Entonces vemos que hay unos parques temáticos que para poder conservar esos parques, que son, digamos, recursos comunes, como ellos, digamos, el Estado no puede, pues, digamos, sostener ese tipo de espacios, ¿cierto? Entonces ellos le dan a unos terceros, a unos empresarios, para que ellos realmente lo administren en este caso. Entonces, digamos, el Nevado del Cucuy, el parque realmente de nevados, ¿cierto? Y hoy por hoy está cerrado, ¿no? Por cuestiones climáticas. El Estado, o digamos el mismo Estado, o las comunidades que viven realmente, que están allá, porque realmente es complicado realmente vivir allá, no sé cómo viven, vemos que ellos están realmente en el proceso del cuidado de ¿qué? De la naturaleza en este caso, que lo pueden disfrutar, pero obviamente tiene una contraprestación en este caso. Parecen bienes, productos tangibles e intangibles en este proceso que se pueden visualizar. Cuando pensamos en varios bienes de la economía, suele agruparse de acuerdo a las características. En este caso, si es un bien exclusible, pues que puede ser un bien consumir. Entonces, puede ser consumible en este caso o puede ser un bien excluible. Ya lo vamos a ver en este caso, qué se puede hacer, qué se puede ver. Cuando hablamos de tipos de bienes excluibles, se pueden incluir en las personas que disfrutan ese bien, pues que podemos disfrutar en ese tipo de bien. Nos preguntan, alguien me pregunta el caso de las redes tecnológicas, ¿cuál sería el ejemplo? Redes tecnológicas, entonces todo, digamos, la red, ejemplo, en el caso de ahorita,
que está, digamos, el departamento no, sino digamos Colombia, está incursionando en que todos pueden acceder al Internet. Entonces vemos que las tecnologías es en este caso que él está abriendo, tenemos las entidades privadas. ¿Cuáles serían las entidades privadas? Como Claro, ¿cuál más? Tigo, Virgin, todas esas entidades realmente, las empresas que realmente tienen en este caso, en este proceso. Pero ellos en las redes tecnológicas que hacen, la implementación de redes tecnológicas que hacen, pues ampliar esa red, ¿cierto? Para que puedan ingresar y disfrutar de esa red como tal. Entonces vemos... Pero quiere decir el uso del espectro magnético, entonces, no de la red tecnológica como tal, sino del espectro magnético para la implementación de esa red. Digámoslo que no se podía, digamos, si es un espectro, el espectro magnético es más exclusivamente para radio y televisión, ¿sí? No, el espectro magnético también es usado por las empresas de celulares. Sí, pero en este caso cuando hablamos digamos, de Internet, ¿sí? Cuando es una red íntegra en Internet, solo se maneja en este caso datos, transmisión de datos, ¿sí? En este caso. Entonces no es, digamos, de telefonía como tal, sino es de datos. O sea, eso es una red de datos nada más. Entonces cuando tú me hablas digamos, de telefonía, es cuando ya, digamos, utilizamos para todo el tema de telefonías de las empresas. En este caso solo es un servicio que es el tráfico de datos para poder ingresar todo tipo de personas sin tener realmente una restricción en este caso. ¿Dónde se ven este tipo de espacios? Pues en las bibliotecas públicas, ¿cierto? En sitios, parques públicos que están viendo ahorita, hoy en día, ¿sí? Ustedes pueden disfrutar ese tipo de, digamos, de servicios que vemos hoy en día digamos, en varios espacios. Igualmente, las leyes reconocen e imponen derechos de la propiedad privada. Entonces, a veces vemos que a veces hay empresas que solo ese bien realmente solo le pertenece y tienen derecho de imponer esa propiedad privada frente a esos bienes excluibles en este caso. Cuando hablamos de un bien excluido es cuando es posible imponer o impedir que lo disfrute otra persona. En este caso, hay entidades que, digamos, hay espacios o hay sitios donde solo esa entidad o ese dueño es lo único que puede disfrutar ese tipo de bien. Pues de acuerdo si no es una entidad pública, es una privada, pues un parque, porque realmente lo pueden disfrutar, pero acuérdense que cuando esos parques uno lo puede disfrutar siempre y cuando está de acuerdo a la concesión. A veces cuando uno da ese tipo de, digamos, de espacios, no es que son los dueños ellos, lo que pasa es que ellos los administran en este caso. Entonces por eso a veces, no, pero ¿por qué hablamos de que esos espacios son de la empresa tal? No realmente. Hablamos en este caso, digamos, de los parqueaderos en Bogotá. ¿Cómo funcionan los parqueaderos en Bogotá? Algunos son públicos, ¿cierto? Pero, ¿quién lo maneja? La parte privada, profe. Sí, porque lo dan en concesión como concesión. ¿sí? Para el mantenimiento del uso, obviamente, por un usufructo. Ahí, por ejemplo, qué pena, profe. Ahí puede caber también, por ejemplo, el Parque del Salitre, aquí en Bogotá. El Parque Salitre, por ejemplo, pues que, por ejemplo, para ingresar tiene que primero comprar, o digamos, una manilla y para disfrutar un tipo de juegos, ¿cierto? Ahí sería también eso, privado. Sí, en este caso es totalmente privado. ¿Por qué? Porque realmente el espacio está en concesión como tal, ¿sí? Hay que ver que realmente ese espacio, de pronto, la empresa o el parque temático, pues lo adquirió en su totalidad, ¿sí? Que no hay un bien público. Cuando hablamos de un bien público es porque realmente ellos como realmente, ustedes ven que a veces en los pueblitos o en los pueblos, ¿cierto? No es con el fin de discriminar un pueblito, que yo vengo de un pueblito, entonces no es por eso, sino vemos que en esos pueblitos hay espacios donde todo uno va a verificar, ver, conocer cosas que pronto de cultura y cobran la entrada. Y dicen, no, pero ¿por qué cobran si es que eso es público? Sí, ¿cómo se mantienen esos espacios? ¿Cómo se conservan esos espacios? A través de ese recaudo, ¿cierto? Para poder mantener, pues pagar digamos, la seguridad, pagar el mantenimiento, los gastos que se generan, ¿cierto? Todo ese proceso y a través de ese recaudo es que funciona ese tipo de bienes en este caso. Entonces, por eso es que vemos que hay espacios
Hay muchas cosas aquí en Colombia que realmente uno puede disfrutar sin pagar, pero a veces uno ve que digamos, no es adquirir conciencia, sino ver que quien mantiene esos espacios es, gracias a Dios, a lo que uno paga realmente. O sea, hay entidades que realmente no lo tienen por ese propósito, pero hay personas que sí. Entonces, cuando hablamos de otro tipo de diferencia de bienes, en este caso, cuando son rivales en este caso. Entonces, el uso de un bien por una persona disminuye el disfrute de dicho bien a otra persona. Entonces, eso hablamos de productos, en este caso, bienes rivales en este caso, que nosotros lo adquirimos, pero dejamos que otra persona no pueda disfrutar o disminuya el disfrute en este caso. Entonces, hablamos de las universidades públicas. Ahí digamos, personas que en universidades públicas, pues bienes económicos realmente están muy bien, ¿cierto? Y pasan, ¿cierto? Pasan porque, obviamente, por conocimiento puede ser, o pasan porque, por ayudas políticas, por ayudas, hay muchas cuestiones en este caso, y están dejando que otra persona disfrute este espacio, que no tenga, en este caso, los recursos monetarios para poder estudiar. Por eso es que la universidad pública, en este caso, como la nacional, tienen un porcentaje, para en este caso, para las comunidades indígenas. Vemos que a veces le patrocinan prácticamente todo, hasta vivienda, dormida, comida y el estudio prácticamente. Entonces prácticamente viven en la universidad, ¿cierto? Pero porque son, digamos, entidades o son comunidades que realmente tienen ese privilegio por ser una universidad pública en este caso. Cuando hablamos de un bien rival, es cuando el uso de esa persona reduce el uso de la contraparte en este caso. Entonces vemos que es lo que explicaba realmente el bien o el disfrutar en este caso. Entonces vamos a ver cuáles son esos 4 bienes que realmente se visualizan en una economía. Son los bienes privados, que ya lo vimos cuáles serían en este caso, bienes públicos, bienes comunes, que ya lo vimos, y los monopolios naturales en este caso, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, en este caso, cuando hablamos de bienes privados, ¿cuáles serían esos bienes privados? Los bienes de cada persona, los bienes inmuebles de cada persona. Todo, Los sí, bienes todo lo que pertenezca a terceros. Pertenece a tercero. En este caso, tú compras un apartamento, una casa o una empresa tiene pues, obviamente su espacio, es un bien privado en este caso. Ya hablamos los bienes públicos, son todos realmente lo que puedan disfrutar si tenían en este caso un costo. Y los bienes, los recursos comunes realmente son los recursos, pues obviamente, naturales que pronto podemos obtener en este caso. Cuando hablamos, entonces, bienes naturales, también hay monopolios naturales en este caso que se pueden ver como un bien en este caso en este país o en los diferentes países. En otros países también existen en este caso de espacios o monopolios de, digamos, naturales donde pueden no disfrutar, pero ya sabemos que el tipo de mantenimiento, pues obviamente uno tiene que pagar un ingreso para poder obviamente disfrutar eso, pero ese dinero es ¿para qué? Para poder disfrutar este proceso. Tipo de bien, entonces bienes privados son excluyentes y rivales en este caso. Entonces, excluyentes, hablamos que los bienes privados son aquellos que existen, existen políticamente, excluyentes y rivales, porque un bien privado se tiene la capacidad de limitar quién puede acceder al servicio y así como se excluye a quienes incumplan a los términos en este caso. Entonces, ¿cuáles serían esos bienes? Casa, la casa es un bien excluible de uno, ¿cierto? De una persona. Rivales, claro, porque realmente digamos, no es rival contra otra persona, pero sí es un bien realmente exclusivo para las personas como tal. Un auto, ¿sí? Un teléfono celular es prácticamente propiedad privada, o sea, personal, de uso personal en este caso. Una empresa privada es excluible, ¿cierto?, de la persona y es rival en este caso. ¿Por qué las empresas son rivales? Porque en este caso compiten con el mercado, ¿cierto? ¿Compiten con quién? Con las demás empresas que encontramos en este caso. Una computadora, pues obviamente es un bien excluible, un bien de servicio para uno. Entonces vamos a hablar en este caso bienes públicos, en este caso, que no son excluidos ni son rivales en este caso. Entonces son totalmente públicos y son todos aquellos que no existen
políticas de exclusión, o sea que realmente no tiene ninguna restricción que usted pueda disfrutar en este caso, ni una rivalidad como tal. Los bienes públicos pueden ser capaces de prestar un servicio a un ciudadano cualquiera en este caso. Entonces vemos las políticas, las bibliotecas públicas, hablábamos de las públicas, no son incluyentes, o sea, no son, digamos, excluyentes, es que realmente no, realmente es un servicio realmente que cualquier persona no puede prestar, ¿cierto? Entonces, por eso existen en este caso, en una economía, lo que se llama bibliotecas públicas. ¿Quiénes los manejan en este caso? Las bibliotecas públicas, y la más conocida ya lo hablamos en este caso, que es la Luis Ángel Arango, que en este caso la patrocinadora de esa entidad como tal es el museo, sobre todo el Museo del Oro también, el Banco de la República. En este caso, el Banco de la República es patrocinador en este caso del mantenimiento y todo el proceso de esas bibliotecas públicas como tal. Los museos, vemos que el museo también es importante. Entonces vemos que cualquier persona puede ingresar a visualizar todo el contenido que tiene en este caso el museo como tal. Entonces eso es un tipo de bien que es un bien público en este caso. El transporte público como... Sí, es para la Diela. Entonces el transporte público en este caso es público como lo indica el nombre, pero cuando hablamos hay espacios o hay sitios realmente, hablo en el caso de Brasil, en Brasil es totalmente público. Tú llegas, encuentras los buses que dicen, mire, va para tal sitio, para tal ciudad, te subes y te vas a viajar normal y no tienes que pagar nada, ¿sí? En este caso son totalmente financiados por el Estado en este caso. Aquí en Colombia, pues, no disfrutamos de ese beneficio casi prácticamente, ¿sí? Donde tú no tienes que pagar nada, ¿no? En este caso, porque lo financian las entidades públicas y privadas en este caso, son compartidos en este caso. Entonces, para poder financiar en este caso el tipo de proyectos de transporte público, pues tienen que tener una contribución, una contraprestación para poder mantener ese tipo de transporte. Los colegios son privados, ¿cierto? No. Y privados. Colegios públicos. No todos, profe. Claro, colegios públicos y privados y hay otros que son mixtos, ¿no? Sí. Hoy en día prácticamente ya están más privados todos, la mayoría pues no son, digamos, son privados y la mayoría son, digamos, hay cierto porcentaje públicos. ¿Cuáles serían esos públicos? Con colegios departamentales, ¿cierto? O distritales en este caso, ¿sí? O municipales, ¿sí? De acuerdo. Esos departamentos, digamos, departamentales, hay colegios departamentales, colegio departamental tal, entonces ya sabemos que es financiado por el Estado, en este caso, bien por la alcaldía o bien por el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, ¿cierto? Entonces vemos que a veces encontramos en diferentes municipios que realmente los colegios son, pues, mal organizados, ¿cierto? Están muy escasos por el mismo manejo presupuestal que les dan, realmente de acuerdo al presupuesto que se está presentando a nivel nacional y a nivel departamental. Los hospitales sí son totalmente privados. No. Los zoológicos. No, los hospitales son públicos y las clínicas son las privadas. Cuando hablamos en este caso de hospitales, vemos que encuentra usted en las ciudades principales, encuentra el hospital San Rafael, pues yo veo que la mayoría se llaman Rafael, no sé por qué, pero ustedes se encuentran por todos lados San Rafael, no sé qué, Rafael, sí se cuenta. Todos tienen San Rafael, no sé si pronto es que el que creó ese sistema se llama San Rafael, pero todos dicen San Rafael, no sé. Pero usted dice, el hospital público, digamos, totalmente público, ¿sí? Obviamente que uno tiene una contraprestación de acuerdo a la EPS que tenga o que posea en este momento, ¿sí? Por ejemplo, si tú tienes un servicio de EPS, ejemplo de una entidad privada, pues tú tienes que pagar un cupazo, ¿cierto? Por la contraprestación en este caso de la asistencia médica o la cita médica o los medicamentos, todo el proceso. Entonces, cuando usted tiene un tipo de cirugías, también realmente dice, no, pero es que yo tengo que pagar, sí, claro. Es que usted solo paga lo que realmente le está, pagan el 10% de los impuestos.
Entonces, en este caso, ustedes no pagan el monto. ¿Sí saben cuánto cree que vale una cirugía de una vista? Como con mucho calor. ¿Ustedes saben cuánto cuesta una cirugía de una vista? ¿Realmente? Ejemplo, si es... De 2 a 3 millones de pesos. Depende. Depende del tipo de cirugía. Lógicamente, pero 2 a 3. Cobraban 7 millones. No debe bajar de 5 millones, ya que ya incluye especialistas, y son los que más costosos, y dependiendo el tipo de intervención. Dependiendo el tipo de intervención y cuántos intervienen ahí, si son cuántas enfermeras, cuántos médicos general, cuántos especialistas y los instrumentos que utilice también. En ese caso, cuando el tipo de, digamos, cirugía, digamos, por ejemplo, cuando les van a cambiar con las vistas, realmente a veces hay personas que están viendo algo negrito, realmente dicen, no, yo veo algo negrito, realmente veo a la persona, pero veo borroso y veo algo negrito. Entonces realmente es cuando le cambian, digamos, como un lente, ¿sí? Ese tipo de lentes es una cirugía realmente que en 2 o 3 horas la hacen, eso no es normal, es sencillo. Realmente que obviamente es algo de visión y realmente uno le tiene mucho temor a eso. Eso es un costo realmente que está entre los 10 y 14 millones de pesos, dependiendo del tipo de cirugías que realmente el lente y lente que dispone, porque los lentes normalmente están entre 5 y 7 millones, pero realmente están en casi en 14 o 15 millones de pesos. Realmente uno cuánto paga, solo el 10% de lo que cuesta todo. ¿Cuánto sería en ese caso, digamos, si fueran 16 millones? ¿Cuánto sería el 10%? 1.600.000. ¿Cuánto paga en este caso la EPS? Eso es realmente lo que va a contribuir la EPS, ¿cierto? O lo que va a contribuir realmente uno, ¿cierto? O hay personas que de acuerdo a su tipo de EPS, ¿cierto? Ya sea tipo A, tipo B, de acuerdo a su nivel de ingreso, pues realmente así le hacen el tipo de cirugía, digamos, le cobran en este caso. Entonces, a veces cobran solo 160, 200.000 pesos, y bueno, 200.000 pesos. Pero realmente cuando uno no está acostumbrado y no sabe qué constituye el tipo de cirugía, pues obviamente no sabe ese proceso. Entonces, así es que realmente se mantienen los hospitales. Uno realmente lo que paga es el servicio realmente que recoge. Y las EPS le pagan el servicio que presta a esas personas en este caso. Alguien me dice, me cobraron solo 6 millones. Es dependiendo del tipo de cirugías que realmente usted necesita, ¿sí? No todo cuesta 6 millones, depende al presupuesto realmente. Y también depende del régimen de salud que pertenezca, porque no es lo mismo estar en el régimen subsidiado que en el contributivo. Exactamente. Entonces vemos todo ese tipo de bienes que realmente uno a veces no conoce. Dice, no, es que las entidades, ese hospital realmente está ingresando mucho dinero. No, realmente prestas un servicio. ¿A quiénes? A todas las régimen, ya sea régimen privado contributivo, ¿cierto? Contributivo, o en este caso un subsidiado, en este caso. Entonces, y a veces esas EPS no pagan, entonces imagínate cómo están esos hospitales. Entonces, realmente a veces no es que los, digamos, los gerentes son los malos, en este caso el manejo del dinero. No, realmente quien, digamos, llega digamos, al deterioro de esas EPS o a esos hospitales centrales que son regionales, son las mismas EPS que no cancelan a tiempo en este caso. Recursos comunes son rivales y no excluyentes en este caso. Entonces, vemos la pesca, el océano, son rivales en consumo cuando la persona pesca uno y existe una menor cantidad de peces que pueda, en este caso, poseer, en este caso, la persona. Entonces, vemos que hay sitios, por ejemplo, ustedes no pueden, hay espacios donde no puede pescar, ¿cierto? No se puede pescar. ¿Por qué? Porque está en riesgo, en este caso, que se pierda realmente ese tipo digamos, de pesa como tal. Entonces, por eso en este caso son recursos comunes, rivales, entre las personas, porque no se pueden consumir de acuerdo al deterioro. En este caso son, digamos, animales que están en vía de extensión, no se puede pescar en este caso. Ustedes obviamente van a tener una multa por eso. Entonces, es por eso que hoy en día le han puesto mucho
procesos, muchas leyes, mucho cuidado en este proceso de esos bienes comunes, porque hay muchas personas que explotaban esos espacios, ¿cierto? Entonces, en este caso, a veces dicen, no, es que nosotros queremos, o entidades privadas dicen, señores gobernantes, queremos explotar esa mina en tal sitio, en tal reserva, ¿cierto? Que realmente es rica en eso, sí, claro, pero es que es un bien común, es un recurso común, ¿cierto? Que puede disfrutar las personas, pero al mismo tiempo posee en este caso un recurso natural que no es tan fácil de explotar. Entonces, en una economía también se viene ese tipo de bienes que realmente a veces uno no conoce cómo se clasifican ese tipo de bienes. Entonces, en este caso, hablamos de monopolios naturales. Son exclusibles y no rivales en este caso. Por ejemplo, se consideran una protección contra los incendios en un pueblo pequeño, es fácil de excluir cuando se usan bien, como el departamento de bomberos, simplemente deja el fuego que se consuma en este caso. Entonces vemos que son excluibles, son bienes necesarios, ¿cierto? Para tener en este caso. Entonces, los bomberos es un bien, digamos, necesario. Las fuerzas militares es un bien necesario, ¿cierto? No son rivales como tal, ¿por qué? Porque no tienen una competencia como tal, pero son bienes excluibles que necesitan realmente. Entonces hablamos de las fuerzas militares. Y bueno, pero las fuerzas militares, ¿por qué son excluibles? Primero, no es porque hayan guerra ni nada, ¿cierto? Sino que en los recursos que tienen en este caso, ellos realmente, nosotros somos los que realmente pagamos por ese bien. Entonces ya lo hablábamos en este caso de los implementos o sistema militar realmente, munición y todo ese proceso de munición y que requiere digamos, las fuerzas militares, se deben cambiar. Pues cuando se deben cambiar, realmente, ¿quién asume ese costo? Nosotros realmente lo que hacemos es ese costo. Entonces pagamos por ese bien en este caso. Entonces vemos que son sistemas o son monopolios naturales que realmente se necesitan y se requieren de acuerdo a su sitio de proceso. Que realmente dice que son monopolios naturales. ¿Y por qué me dicen que son monopolios naturales? Digamos, las fuerzas militares, solo hay, ¿cuántos hay? ¿Cuántas fuerzas militares existen aquí en Colombia? ¿Una? No, Lady. No. Porque se supone que el ejército es la fuerza y el ejército se desprende en la naval y la marina. ¿No? ¿Estoy mal? No son 4, profe, la policía, el ejército, la marina y Son la 5, profe. Fuerzas Armadas. ¿Cuáles 5? ¿Quién dice que son 5? La Armada, el Ejército Yo, y la Policía. Son 5. La policía no. La policía, bueno, la Fuerza Aérea. El ejército, la infantería de marina, sí, la fuerza aérea, la naval, sí, y no sé si la policía. No, pero la policía no ingresaría ahí porque eso es cívico. La policía. es cívico. Pero no, hay policía militar. Sí. La PM, pero está policía militar. La fuerza aérea y el ejército. Pero la policía está como fuerza de pie de fuerza en este caso. No, hay policía militar, los que están en la jungla. Exactamente. Pero también aparece en este caso las fuerzas militares, o digamos, dice, mira, ejemplo, en el sistema, digamos, en el sistema político acá, digamos, en Colombia, el gobierno, nombran digamos, el ministro de las fuerzas militares. Entonces ustedes ven que en el gabinete siempre aparecen allá, pero las fuerzas militares, en este caso, el ejército, ¿cierto? Después está la fuerza aérea, después está la armada, y después, ¿quién está? De últimas. La policía, ¿cierto? Porque, digamos, la fuerza aérea, digamos, la del ejército es la primera realmente en cuestión de, digamos, de otro país se interviene acá. Digamos, el ejército es el primer correspondiente en este caso, ¿sí? La fuerza aérea es la segunda correspondiente en este caso por ser una de las, obviamente, de las fuerzas militares, pues obviamente con sistema de aeronaves en este caso. La tercera en este caso es la armada. ¿Por qué es la armada? Porque la armada es la que vigila, ¿qué vigila la armada? La armada vigila ríos y mares. Ríos y mares, que son
obviamente, y todo el sistema fronterizo, ¿cierto? Todo el sistema fronterizo que ellos lo que manejan en este caso. Y por último, ¿está quién? ¿La qué, Gillian? La policía. La policía, porque es la que vigila en este caso el orden en el interior de las ciudades en este caso. Entonces, así Lo que pasa es que la policía se creó como comunitaria. Sí, claro, se creó como comunitaria, pero en este momento, o en este sistema político, se maneja como una pie de fuerza para el sector, en este caso, de ciudades y departamentos, en este caso. Profe, ¿y los del INPE dónde los clasificamos? El INPE como tal no ingresa como una fuerza. Él no se clasifica como una fuerza como tal. Hace parte realmente de las fuerzas militares, pero no hace parte de las fuerzas. Porque realmente el INPE, ¿qué hace? El INPE es para custodiar todas las personas que hacen en este caso, un delito cualquiera, ¿sí? Entonces, por eso no se considera en este caso una fuerza de bien. Porque no defiende, ¿cierto? No defiende un recurso como tal. Vemos que en la policía ustedes se encuentran, dicen todo el mundo, no, encontramos los tumbitos, esos tumbos que están por ahí haciendo fiesta. No, también está la policía de infancia, policía del tema ambiental, ¿cierto? Los que explotan el tema minero, recursos naturales, encuentran los carabineros que custodian todos los recursos realmente. Los antinarcóticos. Sí, exactamente, mira, pues mira que todas las fuerzas tienen lo mismo si la fuerza aérea, pues obviamente sería, no, solo la fuerza aérea tiene los que manejan esos aviones. No, también existen varios grupos que prestan ese servicio realmente. Entonces vemos que la fuerza aérea a veces dice, no, pero es que la fuerza aérea antimotín es de la misma policía como tal, ¿sí? Entonces, hace parte de la policía. ¿Qué estamos hablando realmente? Se me fue la paloma. La Fuerza Aérea, ¿qué hace? ¿Presta o vigila qué? La soberanía, pero en el cielo. En el cielo. El espacio aéreo. El espacio aéreo se llama. Gracias, compañero. Pero al mismo tiempo presta el servicio de transporte, logística. De las mismas fuerzas, ¿no? De las fuerzas, ¿cierto? Y cuando hay un desastre, cuando hablábamos ahorita lo que pasó en San Andrés, obviamente vemos que ellos eran los primeros que estaban transportando todas las personas realmente en los espacios, ¿cierto? Entonces, veamos que llevaban pues rescatistas, ¿cierto? Que son los primeros que realmente cuando pasa un terremoto, y en un espacio, ¿quién va? La policía, y hay digamos, un sector de la policía que se encarga de registro, digamos, de todo el tema de rescatar todas las personas. Entonces, también son los primeros que salen de ahí. Entonces, la policía tienen también sus aviones y todo, pero la Fuerza Aérea es el primero que dispone de sus recursos para trasladar todo ese espacio, dependiendo obviamente, sea la Fuerza Aérea, sea la policía, sea la Fuerza Aérea. Lo importante es que prestan el servicio. Entonces, por eso que vemos que son ese tipo de, digamos, de monopolios naturales, que son en este caso, que son digamos, de la economía como tal. Entonces vemos en este caso bienes y comunes, cuando un bien en este caso es consumible o en excluyente en este caso. Entonces vemos que los bienes privados sí son excluyentes porque tienen una competitividad como tal. Entonces vemos cuáles son los bienes privados. Cuando no son incluyentes los recursos comunes como la pesca, el océano, ambiente, espacios libres, ¿cierto? Espacios públicos, encontramos en este caso el arma de torneo, de tornado, pues obviamente aquí en Colombia no se maneja ese tema de alarma, ¿cierto? Defensa nacional, autopistas libres, de congestionamiento. Sí que hablamos de la defensa nacional. ¿Qué es la defensa nacional? Eso es un bien público. Entonces, todas las fuerzas militares es un bien público que realmente nosotros disfrutamos de ellos a veces. Pues a veces que la policía me dice, bueno, pero es que la policía no... Pero a veces hay cosas que ellos hacen muy bien. En lo que uno a veces siempre ve lo malo. Entonces, siempre ha pasado eso. Uno primero pasa algo, ay, sí, tan bonito, se murió tal persona y hizo esto.
pero muestran lo malo, no dicen lo bueno que hizo. Así es lo mismo con la policía. Es que la policía siempre hace eso. A veces hay cosas que pronto dicen, bueno, es que la policía hace algo muy bueno, que realmente a veces no tiene uno en cuenta, y en la economía a veces uno resalta sobre esas fuerzas de defensa en este caso, siempre muestran lo malo más no lo bueno que hacen en cada una de ellas. ¿Ya lo puedo pasar, muchachos? El siguiente tema a tratar Sí, hace está referencia a bien. los bienes públicos y los recursos comunes. Un tema que es bastante confuso para ustedes y que trataremos de aclarar con esta tutoría. Tenemos dos tipos de bienes. La clasificación general de la economía nos da dos tipos de bienes, los bienes privados y los bienes públicos. Los bienes privados, la mayoría de los bienes son aquellos a los cuales la sociedad debe obtener para obtener sus derechos y beneficios, primero debe cancelar por él, ¿sí? Entonces, ¿qué implica esto? Que los bienes privados son o están en manos de unas cuantas personas o de unas cuantas empresas. Esa es una característica especial de estos bienes y que para nosotros usarlos debemos hacer una erogación monetaria. Esa erogación a nosotros nos da un derecho y a cambio obtenemos un beneficio por utilizar ese bien. Los bienes públicos, en cambio, se diferencian porque, en primer lugar, no se puede evitar que las personas lo utilicen, no se puede evitar que las personas consuman energía eléctrica, agua potable, el servicio de transporte público, no se puede evitar, ¿no? Entonces, el hecho de que una persona lo utilice no disminuye el beneficio a otra que también lo requiera. Entonces, porque yo utilice energía eléctrica en casa no significa que mi vecino va a dejar de utilizar energía eléctrica. Esa es una diferencia sustancial en relación con los bienes privados. ¿Por qué? Porque los bienes privados, si yo adquiero una determinada cantidad de ese bien, estoy evitando que otra persona adquiera la misma cantidad o más cantidad de ese bien. Dentro de esta clasificación tenemos también los recursos comunes, que son aquellos bienes que existen en abundancia en una economía y que es difícil su agotamiento o extinción, ¿sí? El agua del océano, es difícil que se agote. Y también tenemos dentro de esta clasificación el monopolio natural, son aquellos bienes de los que se puede excluir a un integrante de la sociedad. Hay por lo general organizaciones o personas que tratan de hacer suya determinada reserva o hacer suya hacer suya su propiedad de determinado bien o determinado servicio. También tenemos aquí la clasificación de bienes excluyentes y aquellos que son rivales en el consumo. Un bien excluyente implica que la propiedad de un bien según la cual se puede evitar que una persona lo utilice. Un bien privado puede ser un bien excluyente, ¿sí? Pero vamos a ver más adelante que también hay unas excepciones a la regla. Y los bienes que son rivales en el consumo implica que la propiedad de un bien según la cual el uso de una persona disminuye el uso que otra persona le pueda dar al mismo, ¿sí? Un bien puede ser excluyente y puede ser rival en el consumo. Para tomar en cuenta estos conceptos, yo les indico que deben tomar dos cuestiones en particular. En primer lugar, el costo del bien o el precio del bien. Y en segundo lugar, el uso que tenga el bien, ¿sí? Porque si tenemos un costo demasiado alto, por ejemplo, tomando como referencia, la televisión por cable. La televisión por cable no es hoy en día un servicio de consumo popular. Lo podrán adquirir las personas de clase media, media alta, clase alta. Las personas de clase baja no pueden acceder a una televisión por cable. Entonces, puede darse el ejemplo de que esta televisión por cable sea un bien excluyente, ¿sí? Por cuestiones de costo, ¿sí? Pero, por ejemplo, el servicio de transporte público no puede ser un bien excluyente porque tiene un mismo precio al cual tenemos acceso todas las personas. Pero sí, por ejemplo, el servicio, pues si un bus va repleto, ¿sí? Automáticamente se transforma en un bien excluyente. Entonces, debemos tomar en cuenta esas dos consideraciones, por favor. El precio o el costo del bien o servicio y también el uso que se le dé, el acceso que tengamos a ese bien.
Y les recomiendo que por favor vean la gráfica que hay en la página 226 del texto básico. Esa gráfica explica con ejemplos prácticos los conceptos que los estamos mencionando ahora. Los bienes públicos y los recursos comunes también tenemos algunos ejemplos de bienes públicos, aparte de los que yo les manifestaba hace unos minutos. En el caso de los bienes públicos hacen que por lo general el mercado muestre fallas y no se proporcione un resultado eficiente. La defensa nacional. ¿Qué pasa con la defensa nacional? Ustedes van a decir, no, es que ahora no estamos atravesando un periodo de guerras, no estamos en peligro de conflictos. No, no es así. La defensa nacional, por ejemplo, el deterioro de las municiones, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros no hemos visto en las noticias que las municiones han cumplido su vida útil y ya hay que desecharlas? Entonces, ese, por ejemplo, es un problema, es una externalidad negativa que presenta la defensa nacional en este ejemplo de bienes públicos. La investigación básica, ¿sí? Se nos dice que en Ecuador existe muy poca investigación. Entonces, ese es uno de los problemas también que afronta nuestro país. Y otro de los ejemplos de bienes públicos es el combate a la pobreza, un tema que parece infinito, pero que sin embargo, pues con algunas medidas se va paliando poco a poco estos inconvenientes que tenemos en nuestra economía. Los recursos comunes son aquellos que están disponibles en el mercado para cualquier consumidor que los necesite: el aire limpio y el agua, las carreteras congestionadas, los peces, las ballenas y otras vidas salvajes. En general, todos aquellos recursos ambientales, todos aquellos recursos naturales, son un ejemplo claro de recursos comunes. ¿Sí? Y todos los ejemplos de infraestructura para servicios, si hablamos de carreteras, hablamos de hospitales, si hablamos de escuelas, son ejemplos de recursos comunes. ¿Sí? Un ejemplo claro también, por ejemplo, pueden ser los centros de servicio educativo, donde pues hay un cupo que se asigna para determinado número de alumnos por aula o por año escolar. Entonces, ese también son ejemplos de externalidades que se pueden presentar dentro de esta conceptualización de bienes públicos y recursos comunes.